conocido significa que sea agradable y no porque sea viejo significa que sea sabio. Felipe Calderón. Tenemos que decirlo por el marco jurídico y legal que ostenta la Constitución. Ya es un hecho irreversible nombrarlo como expresidente de México, cuando en realidad cada uno de nosotros que tenemos memoria sabemos que el juicio de la historia lo tomará como el espuriato de 2006 a 2012. Felipe Calderón, un hombre que llegó a través de un fraude electoral perpetuado desde las esferas máximas del poder, que en esos entonces eran dirigidas por Vicente Fox Quesada, tenía este personaje, Felipe Calderón, como candidato único del Partido Acción Nacional. Fue entonces que después de un fraude electoral y con mucha dudosa procedencia legal y moral de cómo se llevó a cabo las elecciones federales del año 2006, fue Felipe Calderón presidente de México, consolidándose uno de los mayores fraudes electorales, no solamente de México, sino también de América Latina, que se habían visto, por lo menos en este país, desde 1988, con el fraude electoral que le dio a Carlos Salinas de Gortari la presidencia de la República. Es un hecho que hoy en día Felipe Calderón es un hombre repudiado. De hecho, cuando estábamos promoviendo la consulta popular del juicio a presidentes que se llevó a cabo el 1 de agosto de 2021, considerándose como un hecho histórico al tratarse de la primera consulta popular dentro del marco constitucional que ejemplificaba la acción democrática participativa de las y los mexicanos al conseguir 2 millones de firmas para tener esta consulta popular, llegó a saberse que uno de los presidentes que motivaba más a la población para poder votarlo y para decirle, yo quiero que este individuo esté en la cárcel por el daño que le hizo a la nación, fue justamente Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón en estos momentos como expresidente está considerado como uno de los peores exmandatarios que tenía este personaje, Felipe Calderón. Sin embargo, cuando se nada en las lagunas del cinismo, no hay nada que le pare. Ya cuando la moral ha sido despejada de la ecuación de la vida, ya cuando cualquier clase de contextura ideológica, de principios y de ética ha sido despejada del camino de la visión de la política, entonces el cinismo y la hipocresía rebota en cualquier aspecto e incluso en aspectos internacionales. Felipe Calderón fue a España. Fue a España, sí, a la misma España que hace unos días o hace una semana fue tendencia, por lo menos aquí en México, más allá de los festejos que se estaban llevando por la independencia de México en el marco del bicentenario de los 200 años de la independencia de México, de su consumación de la independencia, la resistencia histórica de los pueblos originarios tras la caída de México Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y por supuesto la fundación de México Tenochtitlán en 700 años. Bueno, España, Vox, fue todo un tema aquí en México por el tema de que Vox, a través de su líder Santiago Abascal, vino acá a tierras mexicanas y no se paró en cualquier lado, sino en la Cámara Alta, en uno de los corazones más grandes del poder legislativo, en la Cámara de Senadores. Personajes como Julen Rementería y Liliana Telles tomaron la pluma y firmaron la mal llamada Carta de Madrid, un manuscrito en el que ellos consideraban que iba a liberarse y a proteger a México del yugo del comunismo. Eso era lo que traía Santiago Abascal, esta mala reencarnación, que él se siente la reencarnación de Hernán Cortés, y la verdad ni a suplente de Sancho Panza llegas, mi hermano. Hostia, tío, o sea, ubícate por favor, allá en Madrid no es lo mismo que acá en Oaxaca, por supuesto que no. Y Felipe Calderón, entendiendo toda la turbulencia política que se estaba llevando en estos momentos, le pareció apropiado en pleno mes patrio, que eso no se nos olvide, mientras nosotros estábamos festejando la independencia de México, Felipe Calderón andaba en España. De ahí se nota claramente el mexicanismo, el nacionalismo, el patriotismo de un personaje como Felipe Calderón. Veamos las declaraciones de Felipe Calderón en España. ¿Qué fue lo que tuvo que decir? ¿A qué asistió allá? ¿Qué fue lo que dijo de su sexenio y de su mal llamada administración de la guerra contra el narcotráfico? Esto fue lo que dijo el presidente, el expresidente, el espurio vigente, Felipe Calderón. Otro fue cambiar la estructura policíaca, y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. ¿Y qué era eso? Que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico,
examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En 3 años pasamos de 6,000 oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de 36,000 policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza y había 12,000 graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la criminalidad. Interesante, Felipe Calderón dice que preparó de forma tajante e histórica a la vanguardia de la tecnología y de los índices de la moralidad y del rendimiento físico a todos sus policías. Obviamente les hicimos pruebas socioeconómicas, les hicimos pruebas atléticas, les hicimos pruebas físicas, les hicimos pruebas de polígrafo para saber si se encontraban del lado del pueblo de México o del lado del pueblo del crimen organizado. Yo le tendría una pregunta, señor Felipe Calderón. De casualidad, de pura y mera casualidad, ¿le hicieron esa clase de pruebas que usted menciona a este sujeto? Digo, porque este personaje que estamos viendo en pantalla representa la arquitectura de la guerra contra el narcotráfico. ¿Se le habrá hecho a este personaje las pruebas de mentira y de verdad, del rendimiento físico, del rendimiento socioeconómico a García Luna? Porque usted habla y declama ante los españoles como si usted tuviera alguna necesidad o complejo de reconocimiento en otro país, porque sabe muy bien que aquí jamás les daremos el reconocimiento de que haya ensangrentado y haya multiplicado las tumbas en este país. A través de ese miserable y diminuto complejo de inferioridad que usted tiene, busca el reconocimiento de otro pueblo que probablemente no lo conozca, no porque no sepa quién es, sino porque simplemente no le interesa. Este personaje, Genaro García Luna, representa y ejemplifica, materializa, personaliza con nombres y apellidos la fallida guerra contra el narcotráfico. Hoy sus adeptos y sus defensores, que están de un lado en la más recalcitrante y vomitiva figura de las redes sociales como en Twitter, anónimos que no están dispuestos a dar la cara porque se avergüenzan de decir que usted fue un buen presidente. Claro que yo, si pensara que usted también es un gran presidente, utilizaría y me arrancaría cada pómulo de la cara para que simplemente no supieran de mi identidad. ¿Por qué? Porque también tenemos algo que se llama dignidad, y cualquier persona que hoy en día diga que Felipe Calderón fue uno de los mejores presidentes de la historia de este país, realmente debería de reconsiderar el hecho de si es mexicano o no. Habla España de una madre patria, la madre patria. Y bueno, yo sé que entre conservadores y genocidas, desde luego que se entienden. Desde luego que usted no fue a Finlandia, no fue a Helsinki, no fue a Bruselas, no fue a Oxford, no fue a Chelsea, no fue a lugares que realmente no lo conocieron, fue a España. ¿Por qué? Pues básicamente yo entendería esta reunión como la cumbre de los exsubordinados del gobierno y de la monarquía española, ¿no? El empleado del mes, el empleado y el subordinado y el trabajador predilecto que comandaba una nación, pero no para los intereses de ella, sino para los intereses de Iberdrola. ¿Se acordará usted de cómo vendió todo el salvoconducto del interés nacional para entregárselo a manos de los privados? Ya olvidémonos de los nacionales, sino de los extranjeros. Ahí tenemos el caso de Iberdrola, ahí tenemos el caso de OHL, ahí tenemos varios casos de cómo miembros del PRI, del PAN, otra vez del PRI y otra vez del PAN, actuaban en conjunto a través de este perverso amaciato para decir, ¿sabes qué? Esto lo llamaremos inversión privada, y que 20 años después nos llegamos a enterar de que esa inversión privada eran tratos de corrupción. Qué terrible situación tiene usted, Felipe Calderón, porque dice que México estuvo a salvo, usted erradicó la violencia. Qué fracaso, porque cada argumento que dé usted, cada número, cada falsa retórica, cada discurso triunfalista que usted mande, guste y opine, se derrumba con tan solo la memoria colectiva del mexicano cuando le enseñamos esta foto. El personaje que tenemos aquí en pantalla, aquí justamente este
Genaro García Luna, su mano derecha, su aliado, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, el que se supone, el superpolicía, el que iba a acabar con la violencia de los cárteles de la droga con los mexicanos, hoy ese personaje está considerado por el gobierno de los Estados Unidos, no por los mexicanos, no por el Estado mexicano, no por la Fiscalía General de la República, que más allá de que tenga sus investigaciones, bueno, señor Alejandro Gertz Manero, la realidad es que usted, si no hay acción pronto en la Fiscalía, hasta nos vamos a olvidar de su nombre, con eso le decimos todo. Pero para el gobierno más poderoso del mundo, con una economía que... carajo, es decir, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos fácilmente podría unir a 10 productos internos brutos de otros 10 países juntos, una economía, un país con un poderío armamentístico fuerte en todos los sentidos, considera que este personaje, Genaro García Luna, es culpable de delitos de narcotráfico.